Hola chicos, un saludo. Vamos a ver el tema de hoy. El tema de hoy que se llama gráficas de dispersión. Vamos a estar viendo lo que son las gráficas de dispersión. Primero que nada, ¿qué es una gráfica de dispersión? Como su nombre lo dice, una gráfica de dispersión es una gráfica que sus datos se encuentran dispersos. Por ahí vamos a ver que hay varios tipos y las más conocidas conocemos, por ejemplo, las de barras, las de pastel. Y en este caso las de dispersión, como su nombre lo dice, no es la forma es dispersa, no tiene una forma específica. Todos los datos están de cierta forma como dispersos, que es una tabla. Pero antes que nada vamos a comenzar viendo qué es una tabla, porque para poder construir una gráfica de dispersión, primero tenemos que hacer la tabla, porque si no, no la podríamos hacer. Una tabla presenta los datos como tablas de filas y columnas, y se usan para ver detalles y comparar valores. En realidad una tabla es algo que nos permite concentrar los datos y de cierta manera representarlos de una manera flexible y de cierta manera que nos facilite ver cómo están clasificados los datos. Porque también la tabla lleva un formato y el objetivo es que nos facilite los datos, más que nada, no tiene otro fin. Se pueden filtrar las filas no deseadas mediante los filtros. También se pueden ordenar la tabla haciendo clic en el título de cada columna. Aquí por acá vemos un término que es filtrar. Filtrar lo vamos a entender en Excel. Normalmente se representa con icono como de un embudito. Y lo que va a hacer es irnos filtrando ciertos valores que quieramos. En este caso, si no queremos presentar todos los datos en la tabla, podemos presentar algunos nada más. Y esta es la tabla. Se dan cuenta, pues todo el mundo ya conocemos una tabla. En este caso son de datos y llevan las columnas, que es lo que ya todos identificamos rápidamente que es una columna, y las filas. Y si se dan cuenta, cada dato tiene una intersección entre la columna y la fila. Esto es importante porque vamos a ver que también hay varios tipos de tablas. Y aquí están concentrados todos los datos que nos interesan. Aquí nos habla del continente, de un país, y muestra aquí abajo los respectivos países y los respectivos continentes. Y en esta parte la ciudad, todas las ciudades que pertenecen a cada país y a su respectivo continente. Y en este caso nos están representando en la tabla la cantidad de ventas por país, por ciudad, país y continente. Y aquí ya para terminar este dato es las ventas, la fecha de que se hacen las ventas. Tabla cruzada. Una tabla cruzada es una tabla de dos variables que consta de filas y columnas. También se conoce como tabla dinámica o tabla multidimensional. Su punto fuerte es la capacidad de estructurar, resumir y mostrar grandes cantidades de datos. Suele utilizarse para determinar si existe alguna relación entre la variable de la fila y de la columna. De manera opcional, la tabla cruzada puede mostrar los subtotales de las columnas y los totales generales de las columnas, las filas o toda la medición.
Eso es lo que les venía explicando hace rato, eh, cuando les dije que se intersectan los datos, el contenido de la tabla. Nos sirve para que sean más amigables. Y ya nomás me faltó esta parte que podemos representar la cantidad de datos. Normalmente se suman porque es lo que nos concierne saber cuántas ventas hubieron durante un lapso de tiempo específico. Y lo podríamos ir representando como acá nos dice gran total. Ya aquí representa la sumatoria. En este caso horizontal, pero también de manera vertical. Lo que corresponde a cada fila es ir haciendo la sumatoria. Y aquí tengo un mapa de lo que es un gráfico de dispersión. Vamos a ver algunas características como para trazar datos en un eje vertical y un eje horizontal. Esto de eje vertical y uno horizontal, vamos a ir viendo con calma que son los elementos principales de una gráfica. Ya me adelanté un poquito, pero bueno, esa es la gráfica, la que acabo de ver, de presentar. Y si se dan cuenta es parecido a las gráficas que normalmente manejamos en matemáticas, donde utilizamos el eje X y el eje Y del plano cartesiano. Muestran qué tanto afecta una variable a otra. ¿A qué se refiere que nos muestran qué tanto afecta una variable a otra? En este caso, como siempre vamos a utilizar medición en cualquier área, en cualquier ciencia, podemos representar dos variables para ver los cambios que se da de una con respecto a otra. En este caso sería X y Y. ¿Cómo los vemos? Al ver cuál crece más con respecto a la otra. Más que nada eso se refiere. Al ver esa variación, es lo que normalmente es lo que más nos muestra en una gráfica. Obviamente depende de lo que estemos midiendo, porque a veces se tiene que tomar en cuenta el tiempo o la escala que vamos a estar manejando por ahí. Cada fila representa un indicador de algo, puede ser temperatura, con tiempo, que tanto se puede ir calentando un cuerpo en relación al tiempo. A eso se refiere el indicador. En este caso puede ser el indicador la misma temperatura o el tiempo. Normalmente son más de dos variables, casi es improbable que sea una sola variable. A veces no nomás es dos, pueden ser tres variables en otro tipo de gráficos. La posición depende de los valores en las columnas que se establecen en los ejes X y Y. Y como veníamos diciendo, según los valores de esto va a ser nuestra gráfica. El cambio que se dé entre estas dos variables. Se pueden usar varias escalas en el eje Y. Esto va ligado a la representación del tamaño de cómo dividimos la recta y qué valores le asignamos, si va a estar en metros, kilómetros, según lo que estemos midiendo, si es temperatura grados centígrados, Fahrenheit o Celsius. Se pueden usar varias escalas en el eje Y. Esto ya lo repetimos por acá, vamos por esta parte. Se pueden establecer una tercera variable para que se corresponda con un color o tamaño. Es lo que les decía anteriormente, pueden ser tres variables, no solo una. La relación entre dos variables se llama correlación. Esa relación se llama correlación, como que hay una correspondencia entre las dos o una dependencia. Si los indicadores forman una línea casi recta en el gráfico de dispersión, la correlación es baja o nula. A eso se refiere que no hay variaciones. Ya lo vamos a ver cuando veamos un poquito ya la gráfica. Pero se refiere a una línea recta que no tiene variaciones, así como
les pongo el cursor, podría ser así la línea. Entonces no hay tanta variación entre las dos. Miseria baja, como lo dice aquí. Se aplica para crear análisis. Como les decía, una gráfica es principalmente para analizar. Pueden ser datos estadísticos, matemáticos. En realidad los ejemplos sobran porque puede ser aplicado a cualquier área de la vida real, sobre todo para las ciencias, pero también se podría interpretar el comportamiento humano o la vida del planeta. En realidad, para todo se aplica. El gráfico de dispersión puede mostrar información adicional en líneas de referencia o varios tipos distintos de curvas. En realidad nos va a mostrar no nada más los valores de X y Y, sino otro comportamiento, como ahorita lo vamos a ver. Empezamos por el cuadrito de acá. Si se dan cuenta, este tiene los valores menores en cuanto a X y Y. Tenemos 6 y 6 más o menos. Y aquí podemos ver la diferencia en este cuadrito, que se puede decir es la misma información, pero con otras características, ya que se da en un valor número respecto a X y un valor respecto a Y. Así, más que nada, así es como interpretamos nuestras gráficas. ¿Qué pasaría con los datos del medio? Como su nombre lo dice, son datos intermedios, ni están en este extremo ni están en este extremo. Pero también podríamos analizar en cuanto a la altura que tienen. Este tiene un valor más alto, 35, con respecto al azar este nada más tendría 3. Pero según lo que estemos nosotros midiendo, vamos a ir identificando más la información, no tanto así como yo la estoy presentando. Ya nos darían valores. Si fuera una gráfica de ventas, podríamos ver aquí dónde están las ventas más altas y dónde están las ventas más bajas, pero todo está en función también de lo que estemos manejando. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y ahí identificamos lo que es la gráfica de dispersión más que nada. Y los ejes. Pero vamos a ver que Excel ya no los grafica automáticamente. Nosotros ya no lo tenemos que estar dibujando en el cuaderno y aparte nos da otras características aparte de la misma gráfica. Ideas de refuerzo de la hipótesis. Prácticamente esto sería la parte teórica de la gráfica de dispersión. Ahora vamos a ver cómo la representamos en Excel. Vamos a hacer un ejemplo de una gráfica de dispersión. En realidad es muy fácil hacer estas gráficas. Creo que la parte más complicada es cuando ustedes llegaran a hacer un análisis, pero es poco a poco, pero en realidad está muy sencillo hacer la gráfica. Al grado de que nada más seleccionamos los datos y ya Excel hace la gráfica. Aquí ya me permití copiar los datos. Y un ejemplo, aquí nos habla de un antibiótico de 200 miligramos, que son las propiedades del antibiótico de forma oral, suministrado por 4 días. Y aquí alguna persona se dedicó a hacer una observación de qué es lo que sucedía, en este caso con bacterias, y de acuerdo al tiempo. Aquí interpretamos que al inicio habían 1000, 100,000, 1,000,000 de bacterias, y después de 6 horas disminuyó a 9,000. Y así sucesivamente, conforme van pasando las horas, si se dan cuenta, aquí va disminuyendo. ¿Qué pasaría si pasáramos los datos
el 900 para acá y el 1000 para acá, ¿qué reacción tendríamos? Pero bueno, esa observación es porque aquí los datos son en forma decreciente. Entonces tenemos que agarrar estas formas de trabajo para que también sea más organizada nuestra información. Aunque no es una regla general, pero por eso les hice esta pausa de cómo se reacomodan los datos. Entonces vamos a 18, 24 y sigue disminuyendo. 600,000, luego a 30, 42,000, 225,000. Y ya aquí ya empieza a disminuir más drásticamente. En este caso ya las 96 horas ya nomás serían 300. Lo que da a entender de que se hizo un estudio para ir tomando los datos en base a estas horas, cuánto iba disminuyendo las bacterias. Y aquí ya tenemos la gráfica. Aquí lo único que hice para hacer la gráfica, selecciono los datos. Ya una vez que los seleccioné, nos vamos a insertar. Y nos vamos aquí a esta área donde son las gráficas que vamos a estar utilizando. En este caso ya tengo aquí identificada que si ustedes le ponen el cursor les va diciendo de qué es cada gráfica. Por ejemplo, una gráfica estadística, un gráfico combinado, como su nombre lo dice, está combinado con otras gráficas o varias gráficas están ahí, de cascada, de jerarquía, de columnas de barras. Hay unos que también nos pueden bajar de la red, o otros tipos de gráficos, pero bueno, eso es para que lo vayan conociendo de manera general, aunque nosotros regresamos al que estamos viendo, que es de dispersión, y ese se encuentra acá. Y si se dan cuenta, así como me despliego un menú de varios, los otros igual tienen así varios, no solo tienen uno por gráfica. Todas son de dispersión, pero tienen otras características. Todo esto es porque cuando ustedes ya tienen un área específica, van utilizando cierto tipo de datos. El área me refiero a ingeniería o una licenciatura donde les piden un estudio, o el comportamiento de algo, hasta en química. Entonces ustedes van a elegir la que más se adopte a sus necesidades, igual que las mismas fórmulas como les he venido explicando. Aquí por la parte del ejemplo, pues se toma esto. Aquí como ya tenía la gráfica, si se dan cuenta, me la cambió, pero nada más eso es lo que tenemos que hacer en el momento que que le damos clic, ya nos inserta automáticamente la gráfica. No salió esa, pero lo podemos hacer. No creo que me tengan desconfianza que no sale. En este caso había insertado esta, pero así como esto la podemos cambiar. No, ahorita no es nuestra intención verlas todas, únicamente la de dispersión. Pero bueno, vamos a cambiarla. Así era la que tenía por ahí, pero podemos estar jugando aquí un poco, cambiando la que nosotros quieramos. Esas de burbujas. Esta es la que teníamos. Pero no nada más se puede cambiar únicamente con las de dispersión, lo pueden hacer con las demás. Eso es un tip. Entonces, en resumen, así como creamos la de dispersión, pueden crear algún otro tipo. Y pues ahorita seguimos con la de dispersión. Si se dan cuenta, es otra forma de datos dispersos. A la primera, la que vimos con la presentación, cambia un poco. La otra en forma de cuadritos, pero también mostraba los datos dispersos y un poquito de análisis en esta gráfica, como
viene diciendo la parte teórica que nos sirve para analizar. De este lado asignó la parte de las bacterias, el número de bacterias. Aquí le pone el título de las bacterias y aquí obviamente es la otra parte que son las horas. Si se dan cuenta llega a 100 porque hasta aquí nos llegó o 102 el dato. De hecho yo aquí le anexé 100, pero si le podemos poner más datos no hay problema y la gráfica sigue recorriéndose. Pero aquí nos interesa, no es mi intención explicarle las gráficas, simplemente cómo crearlas, pero aquí podríamos interpretar cómo va disminuyendo paulatinamente conforme las horas. Conforme va pasando el tiempo, entre más tiempo va disminuyendo más la cantidad de bacterias, obviamente utilizando el antibiótico que por ahí teníamos de 200 miligramos. Si estuviéramos estudiando medicina o química, espero que esto a lo mejor lo están haciendo con algún animalito. Bueno, también podría ser bueno, los que conocen de medicina, lo dejamos con un animalito y le suministran esta cantidad para ir disminuyendo a lo mejor una infección y viendo el resultado que se van matando esas bacterias. Entonces, en general, esto sería la gráfica de dispersión. Vamos a ver por acá otro para terminar. Y este es el comportamiento, pero del dinero en base al tiempo. Dólares en pesos colombianos. Si se dan cuenta, aquí es el mismo seguimiento, va disminuyendo en cada mes el valor del dólar para ver su comportamiento. La misma situación, obviamente una observación es únicamente seleccionar los datos. Si se dan cuenta, yo no selecciono todo porque esa parte Excel no nos reconoce los datos, simplemente nos los va a clasificar, pero nos va a hacer por ahí una cosa no ilógica. Entonces, la lógica de Excel es si vamos a graficar, pero únicamente las cantidades que tú quieres que grafique. Entonces, es la observación, porque si agarran todo así nada más, de cierta manera como quieran, no les va a dar una gráfica bonita o de cierta manera bien. Ubicamos el cursor en la esquina y jalamos. Si se dan cuenta, al ir seleccionando, va cambiando también la gráfica como ya la tenía y ya en realidad hecha. La va cambiando, pero es lo mismo que la anterior. Vamos a seleccionar nuestra gráfica y la vamos a insertar. Pero la voy a volver a eliminar porque me pasó lo mismo que la primera, como ya estaba hecha. Me está insertando otra encima de la que ya estaba. Entonces volvemos a seleccionar los datos. Nos vamos nuevamente a gráficos, aunque ahí era otra gráfica, pero ya les había explicado. Y la insertamos. Esto es importante, por eso que lo hagan igual ustedes, porque en el momento de hacerlo nos topamos con algunos problemas de aquí, por ejemplo, no me está dejando seleccionar los datos y me causa un conflicto, pero todo el conflicto normalmente no lo hace esto Excel, salvo ahorita que yo ya tenía de los datos y la gráfica hecha, pero se corrige de cierta manera. Insertar y vamos a poner otra gráfica, pero no seguimos con dispersión.
y ahí nos insertó los datos, no nos está seleccionando la gráfica. Ahorita lo quitamos y lo volvemos a hacer. Todo esto, este problema me lo está ocasionando igual por el tipo de datos que estuve yo seleccionando. En el momento de seleccionarlos, bueno, pero esa es la idea general de que no importa los datos que nosotros manejemos, vamos a poder utilizar cualquier tipo de gráfica, pero en este caso estamos viendo las características de inserción, que son datos de dispersión, perdón, son datos dispersos. Hay varios tipos y nos sirven para hacer este análisis de datos, pero nos representa de manera dispersa. Y se dan cuenta, ahorita no me lo está haciendo, pero cuando vamos a iniciar la gráfica, cada que les pongan el cursor acá, les va a ir mostrando la gráfica o la forma de la gráfica, cómo va a ir quedando. Y esto sería la parte de gráficas de dispersión. Cualquier duda me dicen y les apoyaría, pero en realidad es muy sencillo hacer las gráficas. Cuando veamos gráficas dinámicas ahí tampoco es muy complicado, pero si se dan cuenta no es lo mismo que yo la estuviera haciendo en el cuaderno. Ya esta la puedo imprimir. Y de cierta manera de una manera muy rápida. Quería volver a regresar a la anterior, pero ya no me permitió acá. Lo más recomendable sería volver a cortar, a volver a presentar los datos, volverlos a copiar, vaya, cuando tengan este problema y lo vuelven a hacer. Que aquí como estoy montando muchas gráficas es lo que me está generando. Vamos a poner otra gráfica para que vean cuál fue por ahí el detalle. Cuando presenta aquí los datos me está seleccionando aquí otros. Entonces no lo está seleccionando de manera conjunta. Pero bueno, ese es error más que nada de dedo. Pero ese es el procedimiento para hacer la gráfica. Nada más seleccionan los datos, insertar, seleccionar el tipo de gráfico. No me permitió. A ver si en la clase vemos cómo lo volvemos ahí a corregir. Pero esto ya es cuestión de, como les vuelvo a repetir, de haber insertado varias gráficas encimadas. Normalmente no se hace eso, pero en el momento de estar explicando, pues me topé con esto de querer estarlas cambiando. Lo más recomendable es hacer la primera y insertarla y nada más, para no estarles cambiando, como en la primera. Bueno, pues, esto sería todo, chicos. Gracias por su atención. Cualquier duda,
me la comenta.